Bueno, familia, tengo muchas cosas que compartir con ustedes en el día de hoy. Aproveche este tiempo con nosotros o conmigo, con el pastor Gabriel, porque he dedicado cierto tiempo para hacer un research, para ir buscando información sobre lo que vamos a hablar ahora. Sabe que hoy estamos en unas fechas muy especiales, ¿verdad? Estamos en unos tiempos muy especiales. Hoy es 19 de diciembre del 2025. Es bien cerquita, ¿verdad? Al comienzo de las fiestas seculares, las fiestas seculares y muy populares, casi alrededor del mundo, de las fiestas del mes de diciembre. Y me gustaría pues compartir con ustedes un poquito y compartir información y data importante para que tengamos claridad en todas las cosas que están sucediendo, lo que estamos haciendo y por qué culturalmente se ha venido haciendo todas estas cosas que se hacen. Y antes de entrar en el tema, hay personas que me van a decir y van a pensar, bueno, pero ¿y qué importa? Si lo que es importante es el significado del evento, el significado de los tiempos, de las fiestas y el pasarla bien. Y eso se oye muy bonito y se oye muy noble cuando uno dice, bueno, pero ¿qué importa? ¿Sabes qué? Yo creo que la verdad importa también, ¿no? Todo esto importa, pero la verdad importa también. Que tengamos información correcta, información valiosa y sepamos lo que estamos haciendo, de dónde vienen las cosas que estamos haciendo, pues creo que es importante. No podemos dejar pasar las cosas así, porque sí, porque culturalmente o tradicionalmente hacemos esto y hacemos lo otro y nos olvidamos de dónde salimos y quiénes somos y quién nos formó. A usted y a mí nos formó un creador, un solo creador, Jehová nuestro Elohim, bendito sea su nombre. Y ese creador, cuando nos formó, nos dio ciertas instrucciones que todavía están válidas. ¿Ve? Usted y yo tenemos que valorar lo que tenemos a la mano, lo que es válido, lo que es importante. Sobre todo, hermanos, tenemos que valorar lo que es la verdad. Y la verdad es importante. Usted no va a engañar a una persona porque lo quiere mucho. Si usted ama a una persona, usted no le engaña, usted le dice la verdad. La verdad es importante y hay muchas opiniones y muchas controversias, ¿verdad? Alrededor de todas estas fiestas. Pero lo segundo que creo que es importante, primero importante es que la verdad es más importante que nada. Eso es lo primero. Lo segundo que es bien importante es que no estamos para condenar a nadie ni para acusar a nadie. Me duele mucho cuando veo a algunos predicadores y algunos maestros de la Torá y maestros de raíces hebreas o mesiánicos que se paran desde su high horse, tú sabes, se montan en un pedestal y empiezan a acusar a los otros, a decirles no, porque tú eres un mentiroso o tú no te aferras a la verdad, tú eres un engañador, o bla, bla, bla. Y insultan y en lugar de atraer y poner a la gente cerca de nosotros para que la gente tome decisiones con información, tome decisiones informadas. Pues, lo que hacemos es empujarlos y tirarlos tirarlos a la perdición y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tratar de unificar. Pero, claro está, hay cosas que duelen, hay verdades que hay que presentarlas. Por eso lo primero es importante la verdad y lo segundo es la comunión, el tratar de no condenar a nadie y ser paciente. Porque una vez nosotros no sabíamos estas cosas y ahora que los años han pasado y que hemos tenido tiempo para prepararnos y estudiar, ahora tenemos información y ahora podemos tomar decisiones informadas, decisiones que nos ayuden a nosotros a formar nuestro carácter y el temor de Jehová, que es el principio de todas las cosas. El salmista, ¿verdad? O el rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra, en su sabiduría perdió el blanco y se perdió el blanco al punto de que perdió el reino. Y aunque el Jehová le dijo, por amor a David, yo no te voy a hacer ver a ti la destrucción del reino, pero tú irás a descansar y tu hijo sí van a ver la destrucción del reino. Un hombre tan sabio que
vio los mandamientos como, en lugar de instrucciones, lo vio como opciones, como sugerencias. Y Jehová no funciona así. Los mandamientos no son sugerencias. Y Salomón, a pesar de todos sus errores y todas sus malas decisiones a través de su vida, en el final de sus días, escribió el libro de Eclesiástico o Eclesiastés, y en el libro terminó su sermón, su último sermón, terminó diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová, teme a Elohim, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es todo lo que el hombre debe hacer: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Claro está, este mensaje que yo estoy trayendo para ustedes y este tiempo es para los que temen a Jehová, para los que quieren guardar sus mandamientos, para aquellos que quieren acercarse más a Elohim. Si usted simplemente está en la iglesia por cultura, porque es bonito el sitio, me gusta, la gente me cae bien, o porque el pastor le hace chistes y es gracioso, no estoy hablando de mí, de cualquier iglesia. Si usted pertenece a cualquier iglesia y esa es su motivación de estar en la iglesia, pues mire, este mensaje que yo le voy a traer no es para usted. Le recomiendo que lo escuche, este estudio, pero a lo mejor no es para usted. Eso, tranquilo, no sienta condenación, porque por lo menos de parte mía no hay ninguna condenación. Usted tenga shalom. Y mientras tanto, nosotros lo que queremos de verdad acercarnos día tras día más a Dios, los que quieren acercarnos a Elohim, a Jehová, y queremos aprender más y conocer a Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Popularmente llamado Jesús. Queremos ser más como Jesús, vivir más como Jesús vivió, predicar más a Jesús, ¿verdad? O mejor dicho, a Yeshua, quien es nuestro verdadero Mesías judío. Pues entonces quédese conmigo y vamos a investigar estas cosas que les voy a presentar. Antes de continuar, quiero invitarles a nuestra congregación. Soy el pastor Gabriel Paredes, pastor de la congregación Casa de Israel Yará. Somos una congregación de raíces hebreas de la fe. ¿Por qué nos llamamos raíces hebreas? Porque nosotros queremos volver a cómo eran las cosas originalmente, de dónde salió nuestra fe. Queremos saber, conocer esa fe, ese fundamento que nos ayuda a entender, a crecer, a amar más a Elohim, a comprenderle, a estudiar a Elohim, entender lo que Él quiere para nosotros, tener información concreta, original. Por eso nos llamamos raíces hebreas. No somos raíces hebreas porque somos conspiranoicos o que somos antisemitas o anticristianos o anti nada. Nosotros no somos anti nada, somos pro Dios, pro Elohim, pro la Biblia, pro la Torah, pro el Antiguo y el Nuevo Testamento, que para nosotros es un solo libro. Y no solamente son esos 66 libros, hay muchos más libros que nos sostienen nuestra fe, libros que nos explican la fe hebrea, como todo comenzó, como todo se corrigió. En realidad, no, y le hago esta aclaración, yo sé que no todo comenzó con el hebreo. Yo estoy seguro de eso porque la evidencia empírica y la evidencia arqueológica muestra que antes de los hebreos hubo una gente, una población, una civilización. Hubo una gente que vivió en ese tiempo, egipcios, sumerios, y etcétera, etcétera. Pero los hebreos fueron los que, el término hebreo fue el que vino a corregir todo lo que veníamos haciendo para voltearnos de vuelta hacia un rumbo que Jehová escogió. No lo escogimos nosotros. Nosotros escogimos apartarnos de Dios, Jehová escogió corregirnos en el camino y llamó a Padre Abraham, y de ahí en adelante comienza la corrección, que todavía estamos trabajando con eso. Pero ahí vamos creyendo y vamos creciendo. Venga a visitarnos a Casa de Israel Yará. Nos reunimos cada sábado a las 3:30 de la tarde, Shabbats a las 3:30 de la tarde, ahí está la familia de la fe. Nos reunimos para cantar, adorar, orar, unirnos juntos como familia, escuchar y el mensaje que el Eterno tiene para cada semana, para nosotros, y de ahí aprender a honrar el nombre del Eterno. También los sábados a las 11 de la mañana, también los sábados a las 11, nos reunimos los caballeros
sea presente ahí en la Keilah, o también nos reunimos a través de Google Meet. Ahí hay una conexión, ahí hay un enlace que puede buscar en la descripción de este video para que los sábados a las 11 de la mañana usted se conecte con nosotros, hacemos nuestras oraciones de la mañana y luego estudiamos a profundidad la escritura. Es una intervención, es un tiempo durante el día en que usted puede compartir sus pensamientos, puede hacer preguntas y es una conversación desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Así que los espero aquí en Casa de Israel Yara. La dirección aparece aquí cada rato en la pantalla. También aparece un enlace para nuestra página web, que usted puede ir a nuestra página en las redes y conocernos. Suscríbase y dele like a nuestro canal y empiece a estudiar con nosotros. 3 meses. Deme 3 meses. Escuche nuestro mensaje. Si cree que lo que estamos enseñando está orientado por la Escritura y por el Espíritu de Elohim, Espíritu Kadosh, el Espíritu de Santidad, entonces continuemos juntos y crezcamos juntos, crezcamos como familia juntos. Casa de Israel Yara. Bueno, lo primero que quiero mostrarles en la Escritura es la palabra donde dice en Lucas capítulo 1 verso 25, y vamos a hablar del nacimiento del Mesías Yeshua, vamos a hablar de Navidades, ¿verdad? Como lo llama la gente, pero no lo vamos a hablar del punto de vista crítico, sino del punto de vista concreto e informativo. Lucas capítulo 1 verso 26 dice: en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, Miriam. Cuando entró donde ella estaba, dijo: te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación es esta. Entonces el ángel le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Elohim. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Nosotros le llamamos en el nombre hebreo Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Elohim le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al Malach, el ángel, al Malach: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y respondió el Malach en hebreo es ángel, y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. He aquí que también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Elohim. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Luego de eso, en esos días se levantó María y fue deprisa a una ciudad en la región montañosa de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y clamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, cuando llegó a mis oídos la voz de tu salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. Y María hizo un cántico diciendo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en el Elohim de mi Salvador. En Elohim, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y aquí pues desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo y su nombre es santo. Su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes, a los hambrientos sació de bien y a los ricos los despidió vacíos. Ayudó a Israel su siervo para acordarse de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham
a su descendencia para siempre. Y María se quedó con ella como 3 meses y regresó a su casa. En esos 3 meses, obviamente, se cumple el tiempo de Elizabeth de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y los vecinos parientes oyeron que Elohim había engrandecido su misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Su madre respondió, dijo, no, más bien será llamado Johacanán, Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que se llame con ese nombre. Entonces preguntaban por señas a su padre cómo quería llamarle y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Johacanán es su nombre, Juan. Y todos se maravillaron. Al instante su boca fue abierta y se le soltó la lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Elohim. Cayó el temor sobre todos sus vecinos y por toda la región montañosa de Judá se divulgaban todas estas cosas y todos los que oían las guardaban en sus corazones diciendo, pues ¿quién será este niño? Porque ciertamente la mano del Señor estaba con él. ¿Vieron la historia? Ahora mismo, desde que María recibe el mensaje de Dios, de Elohim, a través de un malach. Malach significa ángel. Y el ángel le habla a María y ella acepta el reto. Por eso se considera llena de gracia, porque ella estaba dispuesta a hacer lo que Dios dijera que había que hacer. Y ella dijo que sí, está bien, no hay problema. Ahora quiero que veamos, ¿verdad? Que ella recibe el mensaje y en esos días va a donde Elizabeth, que estaba embarazada por 6 meses de embarazo. Tenía 6 meses de embarazo Elizabeth, lo que significa que 6 meses atrás quedó embarazada, obviamente. Elizabeth no podía tener hijos. Esto está en Lucas capítulo 1, verso 26, ¿verdad? En el 6º mes. ¿Ve? Miren lo que dice la escritura. En el 6º mes. ¿Lo ven aquí? En el 6º mes. Ok, ¿el 6º mes de qué? Pues tenemos que leer el contexto. Antes de esto hay una historia de Elizabeth y de Zacarías. La historia de Elizabeth y Zacarías. Pues aquí en esta historia de Elizabeth y Zacarías es donde podemos descifrar cuáles son los tiempos, cuál es el momento histórico que se está viviendo, en qué tiempo del año, qué tiempo se está viviendo esto. Sí, hay muchas opiniones y créame, hermano, hay demasiadas opiniones allá afuera. Hay una que es la más convencional, en la que pues Yeshua nació el 25 de diciembre, Jesús nace el 25 de diciembre y de ahí ponen la flecha, ok, nació el 25 de diciembre, vamos a ver cómo hacemos que todo lo que está alrededor de Yeshua funcione para que él nazca el 25 de diciembre, ok. Vamos a ver la historia anterior, ok. Tenga paciencia, que vamos a ir poco a poco. Yo le voy a mostrar unas cosas bien interesantes que le van a ayudar a poder tener una información prácticamente de cómo sucedieron las cosas en ese tiempo. ¿Okay? Mira lo que dice en el mismo capítulo, Lucas capítulo 1, verso 5. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Este dato de la clase de Abías es sumamente importante. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Elohim y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Elohim, en el turno de su clase, esto es muy bien, tenemos que subrayar también, en el turno de su clase, ¿cuál clase? La clase de Abías. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo, esto es importante, le tocó por sorteo, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Había una multitud afuera a la hora del incienso. Entonces el ángel del Señor se le apareció, puesto de pie el malach del Señor.
¿Recuerdan lo que les dije que ángel se dice malak en hebreo? Puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando le vio y del temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Se acuerda la experiencia cuando María llegó y saludó a Elizabeth? Y Elizabeth, bendito el nombre del Señor, porque mi hijo fue lleno del Espíritu Santo en su vientre cuando llegó María, María ya estaba embarazada, ¿no? Y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Elohim. Él mismo irá delante del Señor con espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo apercibido. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Tenía que haber un milagro, porque los dos eran de edad avanzada, aunque eran justos. En todo el mandamiento y toda la ley del Señor la guardaban irreprensiblemente, no tenían hijos y había llegado a edad avanzada. Entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Aquí quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día en que se realice esto, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él pasara tanto tiempo en el templo. La gente dijo, pero qué raro, Zacarías entró a traer incienso y ¿por qué no sale? Ha durado mucho tiempo, ahí está. ¿Qué le habrá pasado? A lo mejor se murió. Algunos pensarán así, ¿verdad? Pero no, mira lo que dice. Cuando salió no les podía hablar y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él se comunicaba con ellos por señas y quedaba mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de este ministerio, esto es importante, él se fue a su casa, ¿verdad? Y después de aquellos días, su mujer Elizabeth concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor conmigo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Ella se recluyó por 5 meses. ¿Verdad? Y en el 6º mes, entonces comenzó la historia de que el ángel, el mismo Malak, Malak significa mensajero, fue enviado por Dios a Galilea a la Virgen María. O a la Virgen en ese momento, ¿no? La Virgen María. Ven cómo la sucesión de hechos es importante tenerla con esa información. María a los 6 meses recibió al ángel y el ángel le profetizó acerca del nacimiento de Yeshua. Pero ¿a los 6 meses de qué? A los 6 meses de Elizabeth estar embarazada. Eso es muy importante. Ahora hay varios detalles que tenemos que ver en esta historia. Y es que, primero, Zacarías, el padre de Juan, y Elizabeth son sacerdotes. Ellos son hijos de Aarón. Y Zacarías es sacerdote. ¿Pero qué clase de sacerdote? ¿Será un sumo sacerdote o será un sacerdote de los muchos sacerdotes que habían? ¿Ve? Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Entre los hijos de Aarón están los levitas, ¿verdad? Está Leví, Aarón es hijo de Leví, y Aarón tiene en su linaje, ¿verdad? Tiene su linaje fue escogido para ser sacerdote, Cohen. Pero también Aarón, Leví, tenía otros hijos, ¿verdad? Que fueron levitas, pero que no fueron sacerdotes. En este caso, Zacarías era hijo de Aarón, o sea, que era un sacerdote. Pero de los hijos de Aarón hay otros hijos que no son sumos sacerdotes. Por ejemplo, el primogénito de Aarón es el que se convierte en sacerdote y así por el estilo sigue siendo la dinastía del sacerdocio. Y así es como llegamos a tener muchos sacerdotes y también muchos levitas. ¿Okay? ¿Qué clase de sacerdocio era el de
el de Zacarías. Zacarías era un sumo sacerdote, sería primogénito de los hijos de Aarón, o era un sacerdote del resto de los sacerdotes. Y yo puedo determinar eso basado en la siguiente información, y quiero que la vean aquí dentro de la misma escritura. Mira, aquí donde dice: aconteció que Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Elohim en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo. ¿Ven esta expresión? Le tocó por sorteo, lo que significa es que él no era sumo sacerdote, porque un sumo sacerdote no le toca por sorteo. Un sumo sacerdote le toca por herencia, del padre al primogénito, y así por el estilo se va escogiendo el sumo sacerdote. En el caso de él, en este caso, él está siendo sorteado para él poder recibir y servir en la Mishnah. La Mishnah es un documento que se escribió 200, 300 años después del Mesías, después de Cristo, en el año 200 a 300 de la era común. Se describe que los sacerdotes eran sorteados, y que como eran tantos sacerdotes, no era fácil caer dentro de ese sorteo, era un privilegio, que de hecho muchos sacerdotes pasaban toda su vida y nunca les tocó servir el incienso o encender el incienso. Y cuando te tocaba el incienso, a veces tocaba una sola vez en tu vida, y en esta ocasión pues le tocó a Zacarías. Eso me enseña a mí que Zacarías no era un sumo sacerdote. Era un sacerdote adicional, un sacerdote común de todos los sacerdotes. Eso me enseña a mí, aquí donde dice le tocó por sorteo, de que él no era un sumo sacerdote. Ahora, ¿cuándo Zacarías está ejerciendo en el templo? Eso es importante. ¿En qué tiempo está ocurriendo esto? Hay una multitud afuera, él tiene que traer el incienso. Hay algunas opiniones, ¿verdad?, que vienen desde los primeros siglos, desde el siglo IV, del siglo V, entre Agustino y también Cesario, se llama, le voy a decir quién era, Cesario de... ¿dónde está? Lo tengo aquí. Cesario de Arles, que vivió entre el año 470 al año 542, y él era uno de los influenciantes más poderosos que tuvo dentro del movimiento eclesiástico y el movimiento político de los primeros, el inicio de la iglesia tradicional, o lo que conocemos como la iglesia católica. Y en ese tiempo aún no se celebraba el nacimiento de Yeshua en el 25 de diciembre. Eso nunca se celebró y nunca se adoptó como parte de esta celebración. Los primeros registros de lo que se llama las Navidades o las Crismas, o del nacimiento de Jesús en diciembre 25, fue hecho por el emperador Constantino, quien fue el que lo adoptó, diciembre 25, y fue escrito para el año 354. ¿Ve? La referencia más antigua es el año 336 por un cronógrafo que se llamaba Valentino, que recibió esos códigos. Más o menos para el año 336 al 354 de la era común fue cuando por primera vez se registra el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Y este registro se hace en ese tiempo específicamente para poder cuadrar, si se quiere, ¿verdad?, el nacimiento de los días más del sol, o de la continuidad del sol. ¿Por qué? Porque antes del 25 de diciembre, para el 17 de diciembre es cuando comienza lo que se llama la celebración de Saturnalia. Saturnalia es una de las fiestas que los romanos celebraron por mucho tiempo, porque se celebraba basado en que los días se iban acortando cada vez más y más y más,
Y esos últimos 8 días eran los días más cortos hasta el día 25 de diciembre, donde era el día más corto de todo el calendario. Y desde ese momento en adelante, ahora los días comienzan a extenderse más, ese día más largo, más largo. Por eso se considera el nacimiento del dios o del sol, el nacimiento del sol. No vamos a aplicárselo a ningún dios. Es una creencia que inclusive en el Talmud, en Avodah Zará, también aparece la explicación de que el sol, que estos días de Saturnalia, ¿verdad?, fueron explicados porque Adán se dio cuenta de que todos los años había un patrón como que el sol estaba muriendo, y por qué los días son más largos. Y entonces se dio cuenta que después del 25 empezaban los días los días de sol más largos. Antes de eso el sol está muriendo porque los días son las noches son más largas. Y entonces él se sentía mal. Venía el invierno y Adán Rishon, ¿verdad? Empezó a tener esta experiencia y él fue el que vino con la idea de que ahora entiendo que todos los años para este tiempo hay 8 días en que el sol, el día, o las noches son más largas y por eso en el 25 comienzan las noches a ser más cortas y ahí Adán Rishon comenzó a celebrar 8 días. Vaya usted a saber. Y eso es una de las cosas que también se unen con Hanukkah, que no tiene nada que ver. Eso es solamente una leyenda explicada desde los siglos 3, 4, cuando el Talmud y la Mishnah fueron compiladas. Ahora, en Roma se celebraba Saturnalia, comenzando el 17 de diciembre hasta el 25 y de ahí en adelante. Todo esto pinta de que necesitamos cuadrar la cultura popular, ¿okay? Desde Constantino en adelante, los próceres, Agustino también y todos estos primeros líderes importantes de la iglesia tradicional tenían que tratar de tomar la cultura popular y hacerla entrar en conciencia de su mal comportamiento. No le vamos a llamar paganismo porque la palabra paganismo tiene una connotación religiosa demasiado pesada y yo no quiero llamarle paganismo porque básicamente basado en un documento que tengo por aquí, se los voy a mostrar. Creo que lo tengo aquí, este documento. No, este no es el documento, discúlpeme hermano. Ese no es el documento, lo voy a buscar acá rapidito. De un libro que se llama... es de la escritora Lucy Greed. Y el libro se llama Cultura Popular y el fin de la antigüedad. Año 400 al 550. Se llama así el libro. De la escritora Lucy Greed de la Universidad de Edinburgh. Ella tiene unos artículos demasiado interesantes que nos explica la cultura popular de ese tiempo, del año 400 al año 500. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque la Mishnah, el Talmud, los libros de los judíos y la cultura popular están bien entrelazados. ¿Qué quiero decir que están bien entrelazados? Entrelazados en lo siguiente. La cultura popular, pues obviamente está llena del gentilicio o de las actitudes o las cosas gentiles que hacen los gentiles versus lo que los judíos están haciendo. ¿Qué pasa? Que después de Yeshua, cuando Yeshua viene y abre la puerta, ¿verdad?, para la salvación de Israel, para la restauración de Israel, y Pablo se convierte en el primer evangelista o el segundo evangelista más importante de la Biblia, y Pablo comienza a abrir la puerta para los gentiles comienzan a unirse a Israel, y al unirse con Israel, los gentiles vienen con todas esas costumbres. El libro de Hechos capítulo 15 nos habla claramente de las cosas que los gentiles tienen que comenzar a dejar. Entre ellas, las cosas es el adulterio, la idolatría,
¿verdad? Los pecados sexuales y la forma de comer, no comer sangre ni lo sacrificado a los ídolos. Los gentiles vienen con todas estas costumbres para unirse a la iglesia, que es una iglesia completamente judía, compuesta de solamente judíos y judíos creyentes en Yeshua. El pueblo de Israel se volcó completo hacia Yeshua, pero los líderes no consideraban esto algo bueno, sino que tenían sus luchas internas. Decían, ok, vamos a abrir la puerta, pero estos gentiles, el Sanedrín se dio cuenta que todos estos gentiles venían incircuncisos, venían con prácticas populares y paganas, idolatría de otros adoración a otros dioses, Avodah Zará y todo eso. Entonces, al ellos venir con esta problema, esta situación con que se están uniendo al pueblo de Israel, los judíos, que eran los practicantes del judaísmo del primer siglo, comienzan a retraerse, a decir, no, ¿cómo puedo mezclar lo santo con lo profano? No puedo mezclar lo gentil con lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos que tratar de crear ciertas barreras, ciertas normas, y poco a poco se fue perdiendo el control, y los judíos empezaron a considerar que lo que Yeshua había hecho y lo que Pablo había enseñado y lo que los discípulos nos habían mostrado desde el principio se estaba desvirtuando, porque estábamos dándole paso a la idolatría dentro de las sinagogas y lo que es las prácticas populares gentiles dentro de las sinagogas y dentro del pueblo. Y entonces ahí ellos comienzan, y para el año 200 a 300, entonces escriben el Talmud y escriben la Mishnah, los rabinos de ese tiempo, y le dicen, no, que los antiguos nos dijeron que hiciéramos esto, y empiezan a hablar de lo que los antiguos hablaban. Pero básicamente las personas o los recursos que tenían los judíos en ese tiempo, del 200 al 300, al 400, eran tan limitados, porque empezaban a citar un rabino y a otro rabino, y habían tantos que empezaron a compilar los más importantes. Una de las cosas que ellos escribieron, fíjense bien, les estoy contando este background porque les voy a mostrar algo bien interesante. Una de las cosas que ellos escribieron en la Mishnah, está en la Mishnah Avodah Zará, como comienza con el primer capítulo de la Mishnah. Ellos citaron en la Mishnah las primeras fiestas o los festivales que los gentiles hacían, de los cuales ellos se tienen que proteger. Está en la Mishnah. Y se lo voy a mostrar. A ver si lo puedo poner aquí en la pantalla de Sefaría. Lo tengo en Sefaría. Aquí está. Ups. Ok, aquí está. Mire lo que dice en Avodah Zará. Está en inglés, pero sé que usted lo va a poder entender. Mire lo que dice aquí. Y estos son los festivales de los gentiles: Calenda, Saturnalia, Cratesis, y el día de los festivales de los reyes, y el nacimiento de los reyes, y el aniversario del día de la muerte de los reyes. Estas son las fiestas que en la Mishnah, que fue escrita entre el año 200 a 400 más o menos, o no escrita, sino compilada, ellos citan estas fiestas. Usted se da cuenta que aquí no aparece la Navidad o la Crisma o eso, aunque aparece el nacimiento del rey, ¿verdad? El nacimiento del rey y el aniversario de la muerte del rey. Pero no aparece como tal una fiesta llamada Crisma o Navidad o el nacimiento de Yeshua, si se quiere, ¿verdad? Sino que prácticamente en ese tiempo las fiestas más importantes era la fiesta de Calenda, que de donde viene nuestra palabra de hoy en día, que es calendario, y la fiesta de Saturnalia. Son básicamente las fiestas más importantes. Ahora, más adelante es cuando se adopta las crismas,
pero esto ocurre más o menos entre el año 326, 336 al 350, y cuando se adopta oficialmente es en el año 407, eso es lo más cercano que tenemos, cuando el gobierno de Roma adopta la religión oficial del imperio, iba a ser el cristianismo, o lo que ellos llamaron cristianismo de ese tiempo, y ahí adoptan el nacimiento de Yeshua. Pero no aparece antes de esta fecha. Esto que le estoy mencionando es importante porque entonces tenemos que tratar de sostener por qué Yeshua no nace el 25 de diciembre, por qué ellos adoptan esto como el 25 de diciembre, como el nacimiento de Yeshua, y cuándo nace Yeshua. Yeshua nace aproximadamente para la época del otoño, el fall, entre septiembre y octubre. Y eso lo vamos a ver dentro de un minuto. Pero la adaptación del nacimiento viene como consecuencia de la adaptación de las fiestas de Calenda, la fiesta de Saturnalia, la de Crátesis y la inauguración de los reyes, que básicamente no son los reyes se inauguran para la fecha de septiembre, octubre, que es cuando es el primero del mes 7. Pero los cónsules y la fiesta, por ejemplo, de Calenda, esa era una fiesta que se hacía, que no era una fiesta oficial, pero era una costumbre, en la que el 1 de enero, cuando comienza el cambio de año, el 1 de enero se honraban a todos los cónsules, se subían los cónsules elegidos y todos los soldados se le daban regalos por el año y hacían un montón de fiestas y borracheras y se cambiaban cross-dressing, que se vestían mujeres de hombre, hombres de mujer y se volvía unas fiestas de pueblo demasiado liberales. Entonces, la iglesia, especialmente con la influencia de, ¿cómo se llama el escritor? La influencia de Cesarius, ¿verdad? La influencia de Cesarius de Cesarios de Arles, con la influencia de Cesarius de Arles, ellos comienzan a debatir con los romanos y con los creyentes en la iglesia tradicional, ¿verdad? La iglesia cuando estaba comenzando, de que no dejaran de practicar esas cosas, dejaran de practicar Calenda y dejaran de practicar Saturnalia, porque están haciendo, no necesariamente porque fueran fiestas idólatras y paganas, aunque su origen es idólatra y pagano, era más que todo porque la libertad, el liberalismo, la borrachera y el desorden público era tanto que Agustino en su mensaje más importante y más crucial para la iglesia, su sermón primero, uno de los sermones más importantes de Agustino, le decía a la iglesia en ese tiempo: ustedes van a ir a juntarse con los paganos, ustedes van a ir a emborracharse con los paganos, ustedes van a ir a desnudarse con los paganos. Y era un predicador fuerte, Agustino, en su tiempo, en el año 407. Y cuando les empujó y les impulsó esto a la iglesia, le estaba diciendo que no hicieran estas cosas, porque estas cosas eran demasiado liberales. Calenda era una fiesta que era llegamos al fin del año. La parte, si se quiere, idólatra y pagana era la celebración de Janus, el dios de dos caras, el pasado y el presente, el dios Janus, y otros más. Hay muchos otros más, pero que no vienen al caso. Quiero que entendamos, hermano, que mi deseo no es simplemente paganizar lo que están haciendo. Estoy dándole la historia de por qué razón la iglesia original del tiempo de los siglos 3, 4, la iglesia tradicional, luchaba contra estas fiestas, Saturnalia y la fiesta de Calenda y el 25 de diciembre, porque era un tiempo de lujuria y borrachera y todo eso. Entonces ellos trataron de salir de eso, pero obviamente era una posición no solamente política y eclesiástica, sino era una posición cultural.
de la cultura popular. Y la cultura popular entonces completaron el mensaje diciendo, bueno, siempre y cuando no adoremos a otros dioses, porque esto en realidad no tiene nada que ver con dioses, lo que tiene que ver es con una fiesta y con una celebración y con borrachera, pues siempre y cuando no adoremos a otros dioses, está bien que lo hagamos. Y vienen, adoptan entonces, bueno, está bien, el sol era lo que adorábamos en Saturnalia, porque son 8 días, ¿verdad? Y después nace el sol, pues ahora vamos a llamarle el 25, pues nacimiento de Cristo, el nacimiento de Yeshua. Total, Yeshua es la luz del mundo. Son 8 días de luces, de fuego, de borrachera. Se terminaron diciendo, pues en lugar de eso, vamos a darnos regalos y a regalarnos unos a otros y a compartir y la familia y todo esto. Ya que esto, pues no podemos controlarlo. Entonces hubo una adaptación de la fiesta de Calenda, de la fiesta de Saturnalia y de Janus, el dios Janus, que es el dios de enero. Y esto continúa, hermano, porque el 25 es el nacimiento del sol, ¿verdad? Pero luego tienes 8 días de ahí en adelante, 8 días más, para entonces pasar a la fiesta de Calenda, que son 8 días más. Entonces tenías 16 días en todo diciembre para seguir emborrachándote y continuaba hasta el 6 de enero. Ahora, quiero que vean cuáles son por qué piensan que Yeshua nace el 25 de diciembre y cómo lo pueden probar. Ponemos la flecha en el 25 de diciembre y ahora vamos a pintar alrededor el círculo del target, ¿verdad? El blanco, que se pinta de la siguiente manera. Ahorita al principio les leí acerca del turno de Abías, ¿verdad? De la clase de Abías. Y vamos a poner aquí en la Biblia nuevamente que Zacarías estaba en los días del rey de Herodes, era un sacerdote de la clase de Abías y que estaba ejerciendo el sacerdocio en el turno de su clase. Dentro de las explicaciones que algunos catedráticos dicen es que las clases se dividían en 24 clases, ¿verdad? En 2 de Crónicas capítulo 4. 24 clases. Y esas 24 clases iban a servir 2 veces al año, porque el año tenía de 50 a 52 semanas. En esa época, en ese tiempo, comenzando en la Pascua, que es en el mes de Abib, para el mes de marzo-abril, los sacerdotes tenían que servir una vez, una semana, los 24 sacerdotes, una semana. Y después, como son 24, ahora nos quedan todavía 24 semanas más, ¿verdad? O más. Ahora tenían que volver a servir. Habían 2 turnos, una segunda oportunidad de los sacerdotes servir en el templo. Dentro de esta explicación, ellos dicen que Zacarías estaba sirviendo en el turno de su clase, que era el número 8. Si él comenzaba a servir en marzo, con estas 8 semanas, son 2 meses, abril, mayo, en junio, pensando junio, era su primer turno y luego le tocaba de nuevo para dentro de 2 meses más, julio, agosto, en septiembre le tocaba servir nuevamente. La explicación es que Zacarías estaba sirviendo en el templo el día de Yom Kippur, cuando él, más o menos para septiembre-octubre, que es Yom Kippur, cuando él le tocaba su segundo turno de servir ese año, porque son 24 sacerdotes para 50 semanas. Ahora, esa es una de las explicaciones que tienen los catedráticos y por eso, pues, cuando Zacarías estaba en el templo, era durante Yom Kippur, ahí el ángel se le apareció y le habla y él sale del templo entre septiembre y octubre, de ahí sale y entonces Elizabeth queda embarazada. Entonces de septiembre, vamos a contarlo desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo viene la Pascua y había pastores en la tierra, ¿verdad?, que pastoreaban las veces de su ganado. Y entonces ahí María se le aparece el ángel en marzo durante la Pascua. Y ahí el ángel le habla a María y le dice
que va a quedar embarazada y entonces ella queda embarazada en marzo, ¿verdad? Para el tiempo de la Pascua. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses. Entonces ahí está la explicación por qué Yeshua nace en diciembre. ¿Cuáles son los fallos de esta explicación? Primero, la explicación dice que los sacerdotes servían 2 veces en el año, habían 2 turnos. Pero falla al olvidar que los sacerdotes servían todos durante las fiestas. Hay fiestas, por ejemplo, la de Pascua, que duran más de una semana. Son 2 semanas de fiesta aproximadamente, desde el 14 hasta el 21. Eso es una sola semana, pero acuérdense que hay tiempo de preparación y hay tiempo de terminar. Ellos más o menos servían 2 semanas ahí todos. Se suspendía, se hacía una pausa de de la rotación de los sacerdotes de la rotación de los sacerdotes al año. Si se hacen 3 fiestas mayores al año, hay 3 veces que se suspende la rotación. Los sacerdotes sirven esas otras 3 semanas nuevamente, todos los sacerdotes, y cuando ustedes sacan la cuenta, pues ahora los sacerdotes van a servir aproximadamente una sola vez al año, más las veces que sirven durante las fiestas. Ahora sí podemos cuadrar el tiempo de que los sacerdotes servían con una sola rotación, quizá 2, pero no necesariamente 2. Segundo, ¿por qué no sostiene? Porque durante el tiempo de Yom Kippur, ¿verdad? El único que entraba al templo, el día de Yom Kippur, el único que entraba al templo era el sumo sacerdote. La explicación de los catedráticos es que el sumo sacerdote en ese tiempo era Zacarías. Pero no puede ser. No sostiene agua eso. No está fuerte. ¿Por qué razón? Porque cuando Zacarías es llamado por el ángel, le voy a mostrar aquí, le toca por sorteo. ¿Lo ven aquí? Le toca por sorteo. Yom Kippur no se hace por sorteo. Un sacerdote no sirve durante Yom Kippur por sorteo. Un sacerdote sirve en Yom Kippur solo si es sumo sacerdote. Y siendo sumo sacerdote, ese es su servicio del año. Eso es lo que le toca a él servir al año. Específicamente, solo él. Solo él entra al templo. Y solo él presenta la ofrenda, el incienso y la sangre. Una vez entra al lugar santísimo. Zacarías fue escogido por sorteo. Y como fue escogido por sorteo, él no pudo haber sido sumo sacerdote, sino que era uno de los sacerdotes del templo, uno de los sacerdotes comunes. Por lo tanto, no pudo haber sido durante Yom Kippur. No pudo haber sido. Ahora, ¿cuándo entonces sí pudo haber sido? Pues si él le toca el servicio de acuerdo a su sorteo, él le tocaba la semana número 8. Él comienzan los servicios en el mes de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Son 8 semanas. Marzo, abril. Marzo son 4 semanas. Abril son 4 semanas. Ahí están 8 semanas. Y mayo son. ¿Cuándo comienza a servir los sacerdotes? En marzo. La clase número 1, la primera semana, segunda semana. La tercera y cuarta semana sirven todos. Se renueva el conteo en abril. Y sirve sería 1, 2. En abril son 4 semanas, son 6. Mayo son 2 semanas más, son 8. Y entonces viene la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, donde sirven todos, y ahí es donde Zacarías está en su servicio, cuando le corresponde a todos servir, y a él le tocó por sorteo.
¿Ok? So, ahora entre mayo y junio le toca el sorteo a él y él ahí tiene la experiencia con el ángel. Y entre mayo y junio él sale de su servicio, sale mudo y Elizabeth queda embarazada entre mayo y junio o julio. Digamos que quedó embarazada en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En el mes sexto llega María. Y al llegar María, entonces el ángel le habla a María y le dice, Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Ella va donde, en el mes de diciembre, María queda embarazada, que es cuando el ángel se le aparece y le dice, Elizabeth tiene 6 meses, ve a donde ella. Ella va y cuando llega donde María, María recibe va donde Elizabeth y Elizabeth recibe a María con alegría. Le dice, wow, mi hijo fue lleno del Espíritu Santo cuando recibí a la madre de mi Señor. Entonces, sí, fue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entre septiembre y octubre es la fiesta de tabernáculos y ahí es donde nace Yeshua el Mesías. Los pastores obviamente están en el campo. No hay nieve, no hay frío, los pastores están con sus ovejas y así podemos determinar que María quedó embarazada en diciembre y que dio a luz entre septiembre y octubre. Y la fiesta de diciembre 25, pues simplemente es algo que se agregó a la iglesia para el año 407, aunque Constantino trató de impulsarlo desde el año 336 en adelante. En el 407 fue donde se adopta, es donde está la evidencia más fuerte, donde se adopta la fiesta de Navidad o de Christmas o de las Navidades el 25 de diciembre como una forma de imponerle a la iglesia. Escuche bien, porque no todo el mundo estaba en la iglesia. O sea, los judíos no estaban por todo eso. Los judíos habían hecho su propio sectarismo cuando escribieron el Talmud y la Mishnah para proteger su cultura, porque muchos gentiles se habían unido a la iglesia y los gentiles habían traído todas sus costumbres y habían traído todo su paganismo, etcétera, etcétera. Y por eso los judíos se separaron y crearon esta división. En resumen, hermano, la evidencia que les traje hoy, por ejemplo, de la fiesta de Calenda, que es la fiesta unida de Saturnalia, que comienza el 17 de diciembre hasta el 25, la de Calenda, que comienza para esa fecha hasta el 6 de enero. Es una fiesta que era una celebración popular del tiempo de Roma, donde todo el mundo celebraba estas cosas. No era algo impuesto por el gobierno, ni tampoco era una costumbre religiosa, simplemente era una fiesta de pueblo, las cuales tenían elementos religiosos, si se quiere, porque pues son gentiles que vienen con su adoración a sus ídolos. Y eso pues se transfiere y se cambia a lo que hoy en día nosotros celebramos como la fiesta de Navidad, que es el 25 de diciembre, o la fiesta de fin de año. La fiesta de fin de año es Calenda. Desde ahí es que se origina. Y también les presenté la información de que en la Mishnah, que fue un documento compilado entre el 200 y 300 en adelante de la era común, no aparece ninguna celebración como la Navidad o el nacimiento de Yeshua, el nacimiento de Cristo, sino que ellos tienen específicamente cuáles son las fiestas de los gentiles y está registrado en Abodá Zará. Lo puede buscar en la Mishnah Abodá Zará, le voy a dar el recurso. Está en Sefaría. Sefaría, usted va a Sefaría y busca la Mishnah Abodá Zará 1 y ahí está listada las fiestas de los gentiles. No hay ninguna condenación de mi parte. Yo no tengo autoridad para condenar a nadie, ni para decir, tú estás en pecado porque haces esto, haces lo otro. Usted tiene la información, usted sabe lo que va a hacer con esa información. La fiesta de Calenda, de hecho, en la fiesta de Calenda se celebraba poniendo adornos de evergreen, plantas evergreen en las puertas.
Yo tengo mucha más información sobre esto, pero no tengo tanto tiempo para poder dárselo con detalle. Hay demasiada información, hay muchos comidas populares, ¿sabes? Se ponían mesas en las calles y había comida ahí, y etcétera, etcétera. No les tengo toda esa información, se las puedo dar en tan poco tiempo. Pero sí, por lo menos le quiero despertar la curiosidad para que usted mismo se tome su tiempo, estudiantes, gente que le gusta ir y investigar. Sefaría, puede buscar la Mishnah, puede buscar, le voy a dar el libro otra vez. Este libro es muy importante para esto. Cultura popular y el fin de la antigüedad en 400 al 550 del año común, de la era común, de la autora Lucy Grigg, de la Universidad de Edinburgh. Ahí hay demasiada información que sé que usted los estudiantes le va a gustar y va a ir y va a prepararse para esto. Si tiene algún comentario, por favor, déjeme su comentario abajo, por favor. Dele like a este video si le pareció bien y le ayudó para poder entender un poquito más de dónde viene toda esta práctica y toda esta fe, y esperamos pues que haya podido ser de bendición para usted. Los espero este Shabbat en casa de Israel Yara. No se lo pierda, porque vamos a estar hablando de la porción de esta semana y de los sueños del faraón. El sueño del faraón va a ser algo bien interesante, así que los espero mañana. Que tengan linda semana.